Les he mandado, bueno, esta sesión se está grabando a partir de ahora. Bien, como ya les decía antes de la oración, les he enviado un documento al chat donde pueden encontrar el libro de Teología Moral Fundamental de José Ramón Flecha Andrés. Con este libro yo, digamos, me inspiré para la clase de la semana pasada y para la de hoy. Y digamos que de ahí tomé el esquema, lo fundamental para poder trabajar en este día, en esta noche, perdón. Si alguno quiere profundizar o digamos, sí, en eso, profundizar en el tema, puede sin ningún problema entrar al libro, al link, a este PDF que les acabo de enviar. Y el tema de hoy se compende entre las páginas 297 a la 339. Bien, es tienen que fijarse porque esas páginas que yo les estoy indicando es el número de páginas que aparece en la esquina superior izquierda de la hoja, ¿ok? En la esquina superior izquierda o en su defecto en la esquina superior derecha, la del otro lado. Mm, No son las páginas como tal del documento PDF, sino que tienen que fijarse en la parte superior de la hoja cuando vayan a leer, en la parte superior de la página, fijarse qué número de página es y ahí ubicarse. ¿Bien? Bueno, sin más que agregar, vamos a iniciar nuestra sesión. Sí, señora Nirsa, yo envié al chat el libro, allí lo pueden encontrar, justamente está encima del mensaje que usted acaba de mandar. Se llama aquí Teología Moral. Ya lo reenvío, no hay problema. Ya lo reenvío, ya lo reenvío, ya cargó, ahí se está enviando. Bien, hermanos, el tema que nos ocupa en esta noche es un tema bastante interesante. Bueno, ahí ya el libro se ha enviado, ya lo debe tener. Bien, el tema que nos ocupa en esta noche es el pecado, su origen y consecuencias. Bien, hermanos, yo quiero hacerles a ustedes primero una pregunta. ¿Qué noción o qué concepto o qué manejan respecto a lo que es el pecado? Para ¿Alguien? el pecado es cualquier acción, pensamiento que nos aleja de parecernos a Jesús y por ende nos aleja del plan de salvación. Muy bien, gracias, Luis. Señora Marta, adelante. Gracias, Fray. El pecado consiste en la pérdida de la gracia que Dios nos ha dado y por lo tanto nos aleja de Él. El pecado lo cometemos cuando dejamos de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, con su voluntad. Bien, muchas gracias, Marta. Santi, Santi, tienes la palabra. Pues, Fray, pues pecado es un vicio que no nos deja crecer como personas y también es una negación al amor. Pocas palabras. Bien, muchas gracias, Santi. Pues sí, todo lo que ustedes han dicho, ajá, Nirsa. El pecado es una transgresión y es pecado, pecado como tal, porque tenemos una conciencia y sabemos que estamos pecando y tras derecho lo seguimos haciendo, como que yo peco, confieso y ahí quedó empatado el partido. También hay una forma de pecado bien importante que a veces no consideramos y es la omisión de hacer el bien. Eso también es pecado, evadir esas posibilidades de hacer el bien. Bien, escuchamos a Norberto y continuamos. El pecado es una falta de amor hacia Dios. Gracias. Falta de amor al cielo. Muchas gracias, Norberto. Bueno,
Si no hay más, pueden por favor bajar la mano para continuar con lo que viene siendo la explicación. Todo lo que ustedes han dicho no está alejado de lo cierto. Efectivamente, el pecado, y digamos que eso es la definición con la que vamos a comenzar, es una ruptura de la relación con Dios. Podemos hablar del pecado también como un rechazo hacia el plan de Dios para con nosotros. Podemos hablar del pecado como una negación a hacer una negación al amor de Dios y a participar y a vivir en él. Eso es lo que podemos definir como pecado. Ajá, ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, hermanos. ¿El pecado solamente lo, digamos, lo contemplamos en la religión cristiana o en otras religiones también está presente el pecado? O digamos que puede haber, o podemos decir que se dice en otras religiones que existe el pecado. Pues yo creo que en Ay, todas las religiones existe la noción del pecado. Ok, ajá, Marta. pues si hablamos de las religiones que se guían por la palabra de Dios, sí. Ok, Pero creo que Santi. tu padre se refiere más como al judaísmo, al islam, al hinduismo, al budismo y todo esto. Sí, otras Ah, religiones, no no necesariamente cristiano. religiones como la de nosotros, que son de origen semita, el cristianismo, judaísmo o islamismo. Por ejemplo, yo les pregunto, no necesariamente tienen que haber estudiado otras religiones, pueden decirlo sin miedo a equivocarse. Por lo menos religiones como el hinduismo, o qué les puedo decir, religiones como la antigua religión de los griegos o de los Sí, romanos si existe consideraban o pecado, planteaban la posibilidad del pecado. si hay contemplación, si se contempla la noción de pecado, quizás, por ejemplo, pensando en el hinduismo, hablan más sobre karma o ignorancia o apego a cosas que no son, pero en el judaísmo o la transgresión a cualquier ley divina de cualquier dios o de mandamientos se distingue o se conoce como pecado. O sea que el cristianismo no es el único que tiene como esa noción de pecado, como alejarse de Dios o del plan salvífico. Ok, Santi. Pues Fray, para los griegos existían tanto las virtudes como los vicios. Entonces tenían como que, sí, esa denigración del hombre como un vicio. Gracias, Santi. Aquí Nubia nos dice, ella también dice, ella piensa que no, ya que no es el mismo concepto. Muy bien, gracias Nubia, gracias por todos los que han intervenido. Pues tenemos que tener una cosa presente, hermanos, y es que el hombre, como podemos haber contemplado ya desde antes, el hombre es el ser humano, es el único animal que se pregunta por sí mismo y por lo que hace. Por lo tanto, digamos que el ser humano siempre se ha preguntado o se ha cuestionado su forma de actuar. ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué no puedo actuar de otra manera? ¿Qué es lo que me lleva a mí a actuar de esta manera? Santi, ¿tienes una pregunta? Santi. Ah, ok. Bien. Entonces eso, podemos darnos cuenta de que en las diferentes culturas sí hay una pregunta que el hombre se hace sobre su comportamiento y sobre por qué o qué lo lleva a actuar de determinada manera. Sobre todo por qué el hombre tiende a hacer o a cometer actos que podemos decir de una manera, digamos que objetivamente son malos. Por ejemplo, el asesinato, la traición, el romper la relación o la confianza de la comunidad, actuando de una manera contraria a sus principios, pues ahí ya podemos conocer desde un primer momento o desde una primera observación, podemos ver qué pecado implica una ruptura o una separación de, o un rechazo también de unos valores que se consideran fundamentales o vitales para la vida de una comunidad.
como también como también para el desarrollo de una persona individual. Eso lo podemos decir que en un primer momento puede ser o podemos conocer como pecado hablando de un contexto de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes concepciones. Por ejemplo, bien decía Santi que los griegos concebían efectivamente las virtudes y los vicios. Y por lo menos, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado que una obra de un autor griego llamado, si no me equivoco, no me viene el nombre ahora, pero que se llama Los trabajos y los días, que es un hombre que a través de una forma épica, a través de la poesía, trata de denunciar los vicios, las injusticias que se practican en las ciudades, en las polis griegas o helenas, y él pide a través de esos poemas el auxilio de los dioses para que la justicia se haga presente en las vidas de estas personas que actúan de manera injusta, sobre todo las personas que tienen poder, pide, pide encarecidamente a los dioses, incluso le da una personalidad a la justicia, le pide a la diosa justicia que se haga presente Hesíodo. Muchas gracias, Luis. Hesíodo habla en esta obra de los trabajos y los días, precisamente de pidiendo el auxilio para que no se cometan estos vicios, esta injusticia, sobre todo en contra de los más pobres, en contra de aquellos marginados. Así que podemos hablar de que sí hay podemos hablar sobre todo de una concepción entre lo que es justo y lo injusto, lo que está bien y lo que está mal, sobre todo en relación de una persona con su comunidad. ¿Ok? Eso podemos tener como una primera concepción de lo que es el pecado. Bien, ahora, hermanos, ya teniendo en cuenta esto respecto al pecado, vamos a tener presente unos aspectos que yo quisiera compartirles que son los rasgos fundamentales del comportamiento moral. ¿Ok? Ya hemos construido algo muy general de lo que puede ser una concepción de pecado. Y también quiero compartirles estos rasgos fundamentales del comportamiento moral. Y usted dirá, ajá, pero ¿por qué? Precisamente, hermanos, porque también estos rasgos fundamentales muchas veces nos van a dar indicios o nos van a dar claves a la hora de discernir, sin justificar, sino discernir ciertas acciones, ciertos actos y ver la posibilidad de que en ellos ocurrió verdaderamente pecado o si fue algo producto de otras circunstancias. Bien, muy bien. Al hablar de los rasgos fundamentales del comportamiento moral, hermanos, para que un acto sea totalmente humano, primero que nada, como ya decíamos en la sesión pasada, debe ser un acto voluntario y libre. ¿Ok? Cuando yo cometo cualquier acto, sea cual sea, sea bueno o malo, para que sea un acto concebido completamente humano y responsable, tiene que ser un acto voluntario y libre. Voluntario, es decir, que yo debo querer hacerlo. Yo debo querer y debo haber tenido la motivación para cometer ese acto. Y total libertad, es decir, sin ningún impedimento, sin que a mí me obliguen. Yo, en mi decisión, yo soy capaz de de tener mi comportamiento que es libre de toda coacción externa y que yo decido hacerlo voluntariamente, es decir, quiero hacerlo. Otro rasgo, hermanos, de que el acto humano, entonces el mal uso del libre albedrío, ahí tienes razón, Nisa, muchas gracias. Otro acto u otro aspecto de otro rasgo fundamental del acto humano es que debe ser un acto lo suficientemente consciente. Consciente. ¿Qué quiere decir que el acto humano debe ser consciente, suficientemente consciente?
que yo debo ser, debo estar en pleno conocimiento de las consecuencias de lo que, primero de lo que estoy haciendo, de lo que lo está causando y de las consecuencias a las que ello me puedo llevar. Es decir, yo no puedo actuar a la ligera por simple inercia, sino que yo conscientemente sé lo que estoy haciendo, sé lo que está pasando y soy consciente de las consecuencias de lo que voy a hacer. Y eso nos lleva al siguiente rasgo del comportamiento moral humano, que es un comportamiento o un acto interiorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el humano acepte e interiorice el valor ético que incluye su opción. Es decir, un acto interiorizado es un acto el cual yo sé lo que estoy haciendo, soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo y reconozco que lo que voy a hacer va a tener una carga ética, una carga moral y unas consecuencias. Y por último, el comportamiento humano o los actos humanos deben ser un acto imputable, imputable. Es decir, que puede atribuirse a una persona como responsable de tal actitud u omisión, de tal deseo o proyecto, de tal resentimiento o nostalgia. No existen actos ocurridos por sí solos. Todos los actos o los comportamientos son realizados por una persona. Eso quiere decir que un comportamiento es imputable, que es atribuible a a una persona la cual ha de hacerse responsable por lo que ha de hacer. Ajá, Luz Prieto pregunta, pero la persona, ya va, pero la persona debe tener conocimiento de que está mal. Ejemplo, el uso de anticonceptivos para la Iglesia Católica es pecado, pero muchas personas aún católicas no lo saben. El conocimiento de si está bien o está mal, sí es responsabilidad nuestra saberlo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta de que muchas veces nuestros actos están condicionados por unas estructuras sociales. Pero sí, digamos que esa interiorización y esa concientización de mi acto moral va más orientado al hecho de que yo sé lo que estoy haciendo y las consecuencias que ello conlleva. A eso va más orientado esto de la concientización y la interiorización del acto moral, que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que está pasando, yo sé las decisiones que estoy tomando y las posibles consecuencias que esto me puede traer. Bien, ok. Ahora, hermanos, ¿por qué yo les digo esto? El contexto de este curso es que, en el contexto de este curso, ¿qué es la conciencia? La conciencia, vamos a decirlo así, vamos a hablar conciencia como ese conocimiento o esa capacidad de autoconocimiento que tenemos y de autoconcepción que tenemos, de darnos cuenta y de hacernos cargo de nuestras realidades, de nuestros pensamientos y de nuestra vida. Esa es la conciencia. Como también podemos decir que la conciencia también es ese lugar de nuestro ser donde Dios nos habla, donde efectivamente la voz de Dios que actúa en nosotros nos habla y nos muestra su voluntad. Ahí podemos decir, digamos que esos dos podemos decir que es la conciencia. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿por qué yo les hablo sobre estos rasgos del comportamiento o de los actos humanos? Precisamente porque En esta, en este curso o en esta clase, lo fundamental, hermanos, también es que cada uno de nosotros sepamos hacernos cargo de nuestros actos, de nuestros comportamientos, porque ellos, como decíamos la semana pasada, van a dar razón de cómo nosotros, cada uno de nosotros, nos estamos relacionando o estamos respondiendo
a nuestra opción fundamental por Cristo. Recordemos la semana pasada que hablábamos de la opción fundamental, no la decisión fundamental o la concepción fundamental, no, la opción fundamental por Cristo. Es decir, esa decisión que yo tomo de poner a Cristo como el norte, como la guía, como la meta de mi vida moral, de mi comportamiento humano, a la cual va a dirigir, va a orientar cada uno de mis comportamientos, cada uno de mis actos. ¿Ok? Entonces, precisamente son estos actos morales o estos comportamientos morales los que también van a hablar de cómo yo me estoy relacionando o cómo yo estoy respondiendo a esa opción fundamental. Y estos actos precisamente pueden ser buenos o malos. Si son buenos, respondiendo a mi opción fundamental, pues quiere decir que estoy respondiendo de una buena manera. Si son contrarios a mi opción fundamental, quiere decir que yo no estoy atendiendo bien a ella o que yo no estoy actuando de manera responsable, no me estoy haciendo cargo de esa opción fundamental, no estoy respondiendo a ella. Ahora, ¿qué lugar ocupa el pecado dentro de todo esto? Pues bien, hermanos, yéndonos a una concepción fundamental y digamos casi que universal del pecado, podemos decir lo que dice nuestro querido padre de la iglesia, San Agustín. Todos los pecados se reducen a una sola realidad, que alguien se aparta de las cosas divinas y verdaderamente estables y se vuelve a las que son mudables e inciertas. Vuelvo a decirlo. Todos los pecados se reducen a una sola realidad, que alguien se aparta de las cosas divinas y verdaderamente estables y se vuelve a las que son mudables e inciertas. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir San Agustín cuando redactó esa concepción del pecado? Pues lo que decíamos al principio, hermanos, si hablamos de pecado, en un principio el pecado viene a ser una ruptura, una separación, un rechazo, en este caso, a Dios y a su infinito amor. Es un rechazo que esto hay que tenerlo muy presente, que se hace desde la libertad, desde una decisión que cada uno de nosotros ha tomado. Por eso por eso la importancia, hermanos, de buscar siempre ser conscientes de lo que estamos haciendo. No actuar por inercia, hermanos, porque cada uno de nosotros tiene que es responsable de lo que haga. Y precisamente es el tomar responsabilidad de nuestro pecado lo que nos va a conducir, si volver a acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Bien, precisamente, como les decía, el pecado es una ruptura. El pecado es un rechazo a la propuesta que Dios nos hace, a la invitación, al llamado que Dios nos hace a vivir y alcanzar la santidad. Como ya decía, un rechazo o un apartarse de las cosas divinas y verdaderamente estables. Las cosas divinas y verdaderamente estables, el amor, la compasión, la misma verdad, pues rechazamos todo eso para atender a otras cosas en las que no encontramos o donde no está precisamente Dios presente. En cosas más efímeras, en cosas en las que entregamos nuestra vida, a las que entregamos nuestras pasiones, pero que al fin y al cabo no nos llenan como nos llena el amor de Dios. Sobre este punto vamos a volver más adelante. Bien, ahora, si me permiten, voy a tomar del libro del Génesis un poco o unos textos para poder comprender un poco dónde se origina este pecado. Bien,
y para poder explicar un poco cómo nace y cómo llega a ocurrir este fenómeno. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios, que es todo amor y donde encuentra todo? ¿Qué lo lleva a eso? Vamos a ver. Dato importante, hermanos, a tener en cuenta. Como ya habrán escuchado anteriormente, y si no lo han escuchado, pues me tomo el atrevimiento de decirlo. Hermanos, debemos tener una cosa presente y es que la Biblia no es un libro de moral. La Biblia, la Sagrada Escritura, no es un manual de moral. No es que tú y yo vamos a abrir la Biblia y en cualquier versículo me voy a, dice, aquí dijo Dios que yo no puedo comer conflay con leche, cereal con leche, entonces, porque fulanito no comió conflay con leche, entonces le dio diarrea, entonces yo no puedo comer conflay con leche. No, no es que nosotros vamos a utilizar la Biblia para extraer normas morales. Nada de eso. La Biblia inspira como palabra de Dios, como palabra revelada a la teología moral. No es que, no es que la teología moral saca preceptos morales de la Biblia, no. En ella se inspira para reflexionar, para reflexionar. ¿Sí queda claro eso? Para que lo tengamos presente. Bien, hermanos. Esto ya lo habrán leído en otras ocasiones. Es el texto del capítulo 3 del libro de Génesis, la caída. Voy a leerlo para ustedes. ¿Y los libros sapienciales? Los libros sapienciales, hay que recordar una cosa, hermanos. Permítame leer los mensajes. Ajá. Y los libros sapienciales. Hay que recordar una cosa, hermanos. La Biblia es un compendio de diferentes textos de la tradición, sobre todo del Antiguo Testamento, de la tradición judía. Muchos de ellos han sido escritos dentro de un contexto y dentro de unas circunstancias históricas, en una cultura y en una forma de pensar determinados. No dejan de ser palabras de Dios porque efectivamente fueron inspiradas por el Espíritu Santo que a través de los autores sagrados plasmó estas palabras, estos textos en aquellos papiros que llegan a nosotros en un libro todos recolectados. Pero cuando estudiamos la Biblia debemos tener presente de que los textos fueron escritos dentro de un contexto histórico, en un contexto literario, y teniendo en cuenta eso, nosotros debemos reflexionar qué mensaje podemos tomar allí para, digamos, inspirar o iluminar nuestra reflexión moral, nuestra reflexión teológica. No es que yo voy a sacar, como decía, al azar reglas morales de la Biblia. Es que yo voy a leer la Biblia y con el estudio que yo voy a hacer, yo voy a iluminar mi reflexión moral. Y a partir de lo que yo lea, y a partir de lo que yo estudie, y a partir de lo que yo reflexione, yo escribo y hago mi reflexión teológica moral. ¿Ok? Bien. Dicho esto, voy a leer para ustedes el capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces a, se les abrieron a entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores.
Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del fruto? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Bien, hermanos, hay diferentes elementos de este texto que nos ayudan en nuestra reflexión de esta noche. Y son los siguientes. Primero que nada, vamos a hablar de los protagonistas de esta historia, que son el hombre y la mujer y su relación con Dios. ¿Qué ocurre en el texto? Efectivamente, por la desobediencia ocurre una ruptura entre la relación estrecha que había entre el ser humano y Dios. Dios había dejado una norma clara, que el hombre, el ser humano, rompió. Ahí podemos tener en cuenta efectivamente el papel que cumple el tentador dentro de este texto, que no pasa desapercibido. Sin embargo, también quiero hacer hincapié en el hecho de que en el ejercicio de su libertad, tanto Eva como Adán, ambos comieron de este fruto. Hubo la tentación, pero ellos, sin embargo, libremente decidieron, decidieron desobedecer. ¿Por qué es importante este texto, hermanos? Porque de alguna manera este texto nos está revelando qué es lo que hace el pecado en nuestra vida con Dios. Y es que rompe o destruye o nos aleja o daña nuestra relación con Dios. Efectivamente, si escuchamos bien el texto, nos podemos dar cuenta de que Dios se paseaba por el jardín y conversaba con el hombre sin ningún problema. El hombre estaba desnudo, la mujer también, pero eso no, pero eso para ellos no significaba ningún motivo de vergüenza. Y hablaban de tú a tú con Dios. Ah, pero ¿qué pasa? Al cometer este acto de desobediencia, ocurre una cosa, hermanos, y es la ruptura, primero que nada, la vergüenza que el hombre siente de sí mismo. Lo que para él hasta ese momento no había sido motivo de escándalo ni de preocupación, empezó a hacerlo. Cónchale, estoy desnudo. Cónchale, estamos desnudos. Mira, pero ahí viene Dios. No, que no nos vea así. Qué pena. ¿Y por qué se preguntan eso en ese preciso momento? ¿No se supone que hasta entonces habían hablado así de cercanía con Dios desde siempre? Ah, precisamente, hermanos, eso es lo que refleja el pecado eso es precisamente lo que ocurre cuando el pecado toma lugar en nuestra vida. Primero, nos lleva a tener un concepto errado de nosotros mismos. Nos lleva a vernos como algo que no somos. Nos lleva a desfigurar nuestra visión de nosotros mismos. Rompemos una relación saludable con nosotros mismos. Nos lleva también a romper la relación saludable que tenemos con nuestro entorno, con nuestro prójimo. ¿Qué le fue lo primero que le dijo Adán después de que Dios le dijo, comiste de la fruta que yo te dije que no comieras? La mujer me la dio, la culpa es de ella. O sea, lo primero que hizo fue, la culpa fue de ella. Le echó la culpa le echó la culpa a la otra. O sea, ya no me hago responsable
y ya no me hago yo responsable de lo mío, sino que yo también rompo mi relación saludable con mi prójimo. Eso también hace el pecado. Rompe mi relación, mi contacto de cercanía y de caridad con el prójimo. Rompe una relación saludable conmigo. Rompe mi relación saludable y cercana, inspirada en la caridad con mi prójimo. Lo empiezo a ver como alguien distinto a mí, como alguien ajeno a mí, como alguien que me puede hacer daño o que me quiere hacer daño. No lo veo como un igual, no lo veo como un hermano, sino que lo veo como un enemigo. En ese momento Adán tiró a la mujer al agua. Si no asume ese Adán su responsabilidad sí, no asume ese Adán su responsabilidad por su decisión. Exacto. Y también rompe su relación con Dios. Me daba pena que me vieras desnudo. Y Dios le dice, pero ya va, chico, ¿qué te pasa? No venimos hablando así normalmente, no te veo así todos los días cuando paso a hablar contigo. ¿Quién carrizo te dijo a ti que tú estabas desnudo y por qué eso a ti te avergüenza? Ah, efectivamente, porque eso es lo que hace también el pecado en nuestras vidas, hermanos. Rompe nuestra relación con Dios, nos aleja de Dios, de esa cercanía que tenemos entre Dios, que había entre Dios y los hombres. Precisamente el pecado la rompe, nos separa, nos divide de Él. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, hermanos, ¿qué podemos también decir a continuación de esto? ¿Qué consecuencia tiene este origen, digamos, mitológico que nos relata el libro del Génesis? No mitológico, vamos a decirlo de una manera como una especie de metáfora. ¿Qué es lo que nos da a entender el libro de Génesis? Que así nace el pecado del mundo. Y digamos, ¿cuál es el primer fruto de esta desobediencia que el hombre hace a Dios, de este pecado? Efectivamente, el peor de los pecados, lo peor que un hombre puede hacer, quitarle la vida a otro, que es lo que ocurre con Caín y Abel, inmediatamente después de que Adán y Eva son desterrados del paraíso. ¿Qué es lo que ocurre? Caín mata a su hermano. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso, hermanos? Las consecuencias de esa separación con Dios, hasta dónde pueden llegar. ¿Ok? Eso es lo que digamos que estos textos del Génesis es lo que nos van a entender. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿De dónde surge el pecado en nuestra vida, hermanos? El pecado viene siendo, lo podemos decir en palabras de Santo Tomás o desde la teología tomista, es fruto también de un amor mal dirigido. El deseo, o cuando yo coloco mis afectos, no en Dios, sino en algo temporal, en algo efímero, cuando yo desvío mi vista del supremo bien por tener algo que no me va a llenar igual que Dios. Pero entonces yo coloco mi vista en eso. ¿Qué hace el pecado? Me separa de Dios, me lleva a romper mi relación con Dios, me lleva a romper mi relación conmigo mismo y me lleva a romper mi relación con mi entorno, con mi prójimo. Eso hace el pecado en una primera instancia. Rompe, divide, separa. Eso hace el pecado. Marta, ¿tienes una pregunta? Fray, ahí podríamos considerar también que el hombre rompe la relación con la naturaleza. También podemos decir eso. El hombre rompe su relación con la naturaleza. Es que eso es lo que hace el pecado. Es una ruptura, es una separación. Es eso, una separación, una ruptura de una relación armoniosa por algo desordenado. Eso hace el pecado. Podemos decirlo de esa manera. Muchas gracias, Marta. ¿Y qué consecuencias trae esa separación de Dios? Pues una conducta desviada que puede, que puede desencadenar en una cadena de actos bastante graves, como les decía, va a ocurrir después con los hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel.
¿Cuál es el primer fruto que la Biblia contempla de ese pecado que cometieron esos primeros padres? El asesinato de Caín a su hermano Abel. El poder, el poder querer y tener, esa es la cuestión a lo largo de la historia de la humanidad. Un hambre insaciable. Pues bien, hermanos, eso teniéndolo en cuenta. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿O qué es el pecado esencialmente? Una ruptura, una separación de Dios y de los bienes supremos que dan como fruto una cadena de actos que cada vez me separan o digamos, hablan de ese rechazo que cada uno de nosotros hace al amor y al proyecto de Dios. Ese podemos decir que es el origen del pecado. Bien, vamos a tomarnos 10 minuticos, ¿sí? Para despejar un poco nuestras ideas y volvemos dentro de 10 minutos, ¿sí? Para que tomemos agüita, vayamos al baño y ya nos reencontramos. Bien, bueno pues.
Muy bien, vamos a reincorporarnos. Volvemos. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el pecado en la experiencia humana. Podemos hablar de que el pecado siempre se percibe como un desajuste doloroso. ¿Qué quiere decir esto? Ok, gracias Diana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de pecado, sea ajeno, es decir, de otra persona, o sea un pecado, o sea el pecado propio, podemos percibirlo como sea de otro o sea nuestro, siempre vamos a percibir como cierto aire o va a haber una sensación de que ha ocurrido una ruptura, de que hay una falta de armonía, de que como que hemos perdido algo. Por ejemplo, nosotros podemos ver el pecado de otra persona y lo podemos percibir como una falta de respeto, una violación a los derechos de la persona, podemos percibirlo también como una transgresión, como una ofensa, como una grosería, y lo podemos ver como algo malo, como que esa persona ha roto, esa persona está rota, esa persona ha cometido un delito, esa persona ha roto con esa, digamos, ha roto con la armonía, con la comunidad, con la comunión entre Dios y nosotros, esa persona ha obrado mal. Es el juicio que nosotros hacemos. Pero cuando se trata de un pecado propio, de nuestras propias acciones, que son nuestros propios pecados, también puede ocurrir que podemos percibirlo así, como un acto de injusticia, como un acto de maldad, como un acto de prepotencia, de orgullo, de egoísmo que hemos cometido. Y aunque tratemos de justificarnos, porque puedo decir, pero bueno, es que yo lo cometí, es que yo hice tal cosa, porque es que me obligaron, porque es que no tenía salida, porque es que esto, pero lo otro. Sin embargo, aunque tratemos de justificar lo que hicimos, tenemos, no podemos evitar sentir como algo que nos dice hemos roto la armonía, como que hemos perdido cierta inocencia, como que hemos perdido nuestra comunión con Dios. Es decir, siempre hay algo que nos deja como una especie de desánimo, como un sentido de culpa, como un sentido de que hice las cosas mal, de que como que algo se rompió dentro de mí por esto que hice. Pues eso, hermanos, es lo que nosotros podemos decir del pecado en la experiencia humana. Podemos hablar del pecado como una ruptura o como algo que inevitablemente genera una sensación dolorosa en nosotros. Estemos, estemos habituados a hacer cosas, a cometer crímenes o no, siempre queda la sensación de que hemos roto armonía, hemos roto la comunión con la comunidad y con Dios. Eso hasta el criminal más malvado lo siente. Bien, eso hasta el criminal más malvado lo siente, porque es algo propio de la experiencia humana. Es una sensación de la que no podemos escapar, porque es algo incluso que va impreso en nuestro ADN por la evolución. Cuando convivíamos en comunidades, en tribus, cuando se cometía algún acto en contra de los principios y los valores de la tribu o de la manada, eso era castigado y nos veíamos apartados por lo que así, por lo que la transgresión que se realizaba. Ese mismo sentimiento también se lleva impreso en nuestro ADN hasta el sol de hoy. Este sentimiento de culpa o esta percepción dolorosa de ruptura de la comunión por los actos que nosotros cometemos
está presente en nuestra experiencia y es algo, hermanos, que no podemos negar. Bien, ahora, ¿qué podemos decir de la naturaleza del pecado? Ya lo veníamos compartiendo. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más y lo voy a ir leyendo y comentando a partir del libro que ya les pasé por el chat, que lo pueden consultar. El pecado como una múltiple ruptura. Ante la urgente invitación al reino de Dios, los hombres pueden a veces sentirse seducidos por las cosas o situaciones que parecen brindarles seguridad. Se comportan como insensatos e imprudentes. El pecado es en efecto una forma de esclavitud ante los pequeños ídolos de cada día. También Pablo sitúa el pecado, todo pecado, en el terreno de la idolatría. El pecado como idolatría. Pues efectivamente, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza o nuestros amores o ponemos la mirada, por decirlo de alguna manera, en aquello efectivamente que somos conscientes que nos separa de Dios o que poco a poco nos va separando de Dios, ahí podemos decir que el pecado es un tipo de idolatría, es un tipo de esclavitud, porque entonces yo no estoy respondiendo a la vocación que Dios me hace o al llamado que Dios me hace a participar de su amor, al llamado que Cristo me hace a seguirle y a ser su discípulo, porque entonces yo estoy prefiriendo otras cosas imperfectas que puedo decir, relaciones tóxicas, el egoísmo, la avaricia, la codicia por tener dinero, por tener estatus social, incluso sin importarme que eso me lleve a pisotear la dignidad de otras personas. No importa, yo me siento seducido y yo quiero encontrar como que la seguridad o la complacencia que yo encuentro al ir persiguiendo estas cosas imperfectas. Podemos decir que el pecado allí se vuelve una especie de idolatría, hermanos, porque entonces yo ya dejé de colocar mi mirada en donde está aquel que me llama a una vida plena, a una vida en la gracia, para poner mi amor, poner mi atención en aquellas cosas imperfectas que me dan una vaga sensación de seguridad, porque también tenemos que tener presente lo que dijo Jesús en el Evangelio. Todo pasa, todo eso pasa. Lo único que no pasa es su palabra. Pero entonces, cuando nosotros decidimos atender a estas realidades, a estos valores efímeros, entonces yo también estoy cayendo en un pecado de idolatría, porque entonces yo ya no estoy colocando mis ojos en Dios, en Cristo y procurar su seguimiento, sino que estoy colocando mi seguridad en otras cosas que simplemente me dan una vaga sensación de seguridad, pero no me llenan ni me llevan a cumplir, pero no, que no me llenan ni me llevan a cumplir con la misión o la vocación que Dios me hace. Ahí podemos hablar efectivamente del rechazo que yo hago de la propuesta que Dios me hace a través de Cristo, de participar del nuevo reino, el reino de los cielos, que Cristo vino a inaugurar cuando predicó aquí en la tierra. Pues entonces yo rechazo esa invitación por atender a mis caprichos, por atender a aquellas cosas que me dan una vaga sensación de seguridad. Ahí ya podemos ver rechazo, separación, principalmente rechazo del plan de Dios y también una tendencia a la idolatría, porque pongo mi amor en algo que no es Dios. Ahí ya podemos ver ese tipo de pecado, esa ruptura. Bien, como en los oráculos de los profetas, también en el lenguaje de Jesús se sitúa el pecado en el marco de la ruptura de la solidaridad entre los hombres. Jesús comprende que los hombres pecan los unos contra los otros y no duda en ejemplificar algunas de estas actitudes evocando la figura del juez
que no atiende a las demandas de la viuda, o la del hombre rico que no presta atención a las necesidades del mendigo llagado. Pablo, por su parte, presenta una serie de actitudes antisociales cuando se refiere a lo que no conviene, mientras que Juan ofrece toda una teología del pecado en la clave del odio y el desamor. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Efectivamente, lo que veníamos hablando desde el principio. El pecado sí es un rechazo a Dios y a su voluntad, pero también el pecado se ve reflejado inevitablemente en nuestra relación con el prójimo, porque como les decía la semana pasada, así como nosotros respondemos, o mejor, sí, respondemos a nuestra opción fundamental, se va a ver reflejada en nuestros actos morales. Cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestra opción fundamental se va a ver relacionado en nuestros actos morales. E inevitablemente eso va a repercutir en nuestro prójimo, porque es, él, es el receptor precisamente de nuestros actos morales, porque nosotros, querámoslo o no, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, y lo que nosotros hacemos hoy puede afectarle a otra persona. Por lo tanto, el pecado también es una ruptura de la fraternidad con nuestro prójimo, con nuestro entorno. Es una ruptura con el plan de Dios, con su misericordia, con su amor, pero también es una ruptura con el prójimo. ¿Por qué? Porque entonces yo dejo de verlo como igual y empiezo a verlo como alguien diverso a mí, y en muchas ocasiones alguien a quien de quien no me tengo que hacer, de quien no me tengo que hacer cargo, a quien no tengo que ver, a quien se puede estar muriendo y yo no le presto atención, o alguien en quien veo un rival a quien tengo que eliminar antes de que me elimine a mí. ¿Ok? Entonces podemos ver que el pecado precisamente tiene estas dimensiones de rechazo, de ruptura, y que también nos enfrenta con nuestro prójimo, nos lleva a verlo como alguien distinto, como alguien malo, como alguien que me quiere dañar, y por lo tanto yo tengo que hacerle frente antes de que él me haga daño a mí. Tengo que hacerle yo daño primero. Eso es otra ruptura que hace el pecado en nosotros. Y por último, pero el pecado es fundamentalmente una actitud ante Dios, la actitud del que no acoge el reino de Dios como puro don gratuito y desea construir su vida ofreciéndose a sí mismo la salvación. Hermanos, esto es algo en lo que el hombre ha caído desde que piensa, desde que tiene uso de razón, y es la autosuficiencia. El gran error, o digamos, el origen de nuestro pecado viene siendo precisamente la soberbia, el orgullo, la soberbia de creerme más o de querer ser más. Si nos damos cuenta cuando leíamos el libro del Génesis, el hombre nunca se preocupó por querer ser como Dios, nunca. Hasta el momento que la serpiente lo tentó, en ningún momento se había sentido inferior a Dios, ni había visto en Dios a alguien a quien superar o a alguien a quien igualarse. Lo veía como alguien cercano a él, como su padre, como su creador. Pero precisamente es esa tendencia, es esa soberbia, es esa concupiscencia la que lo llevó precisamente, que además allí influyó la tentación de la serpiente, la que lo llevó a querer igualarse a Dios, querer creerse más, querer ser más de lo que ya era, siendo consciente de que ya era suficiente con lo que era desde un principio. Pero precisamente fue ese pecado, esa tendencia al mal, lo que lo llevó a decir, no, yo quiero ser más, yo quiero superar, entonces yo quiero ser como Dios. Y por eso cayó, por esa soberbia, por ese orgullo, por querer ser más, por querer sentirse grande.
Y ahí volvemos a lo que hace en un principio el pecado. Ya te doy la palabra, Nirsa, porque si no se me va la idea de lo que estoy explicando. Precisamente ahí es lo que veníamos diciendo desde un principio. El pecado también es una ruptura con nosotros mismos, porque dejamos de vernos como algo precioso que Dios ha hecho y nos sentimos inferiores. Nos sentimos como algo de lo cual debemos avergonzarnos. Y como debemos avergonzarnos de lo que somos, entonces no podemos quedarnos con lo que somos ahorita, sino que tenemos que ser algo mayor, tenemos que ser algo diferente, tenemos que ser más, tenemos que superar, tenemos incluso que pisotear al otro para yo poder demostrar que soy más, porque lo que soy me da vergüenza. Esa ruptura con nosotros mismos también es fruto del pecado. Ajá, ¿ibas a decir algo, Nirsa? Sí, gracias, Fray. Eh, retomó Nirsa, Fray acérquese la un poco parte, más al micrófono que no la escucho bien, por favor. ya, un momento. Retomó Fray la parte de Eva. ¿Sí es así? ¿Perdón? Retomó la parte de Adán y Eva, ¿correcto? Del pecado, de la serpiente y todo esto, ¿correcto? Sí, sí, ajá. Ok, entonces, bueno, se dice en algunos apartados que uno lee por ahí, de aquí, de allá, que siempre está curioseando cosas, eh, el pecado ya estaba con la serpiente como tal. Tiene que ver ese pecado con lo de la rebeldía y la rebelión que hizo Lucifer. Hay una explicación diferente, no, hay otra explicación o cómo se relaciona esa parte. Porque pues la primera rechazo que supuestamente debería estar fue el de el bello ángel que tuvo su encuentro con los otros ángeles allá y que quería ser como Dios, no sé qué tan desinformada esté, pero es esta conexión de ese llamado Lucifer y la serpiente, o sea que el pecado no nació en la existencia a partir de lo que hicieron o dejaron de hacer Adán y Eva, sino que tal vez la serpiente ya como resultado de un pecado más allá de la humanidad. ¿Cómo sería eso? ¿O estoy perdida? Gracias. Bueno, Nirsa, eh, vamos a quedarnos más bien con lo que hemos hablado y con los textos que hemos escuchado, ¿sí? Porque no estamos hablando tan, porque ahí ya nos estaremos metiendo con otras materias, ¿sí? Vamos a quedarnos precisamente de las consecuencias del pecado en la humanidad, que es lo que nos ocupa ahorita. Ya respecto a que el rechazo de Lucifer y todo eso, ya corresponden a otras materias que trabajan efectivamente eso. Aquí estamos hablando respecto a, al pecado y la vida moral del ser humano, que es en lo que nos ocupamos ahorita, ¿sí? Ahora, sí podemos ver como, como digamos, el pecado o la caída como el resultado de varias situaciones que se presentaron o que nos narran precisamente el texto del Génesis, la norma que Dios dejó, la tentación que hace la serpiente, pero también la elección libre que hace, pero también la elección desde su libertad que hacen que hacen Adán y Eva por comer la fruta. Entonces todo eso condujo precisamente a la caída del ser humano y a ese rechazo al plan de Dios, esa ruptura de esa relación de comunión y de fraternidad, de amistad, de amor del hombre consigo mismo, con su entorno y con Dios. ¿Ok? Vamos a quedarnos con eso por ahora. Entonces bien, volviendo al tema que decíamos, ya lo decía, el pecado es fundamentalmente una actitud ante Dios, es un rechazo, es una no acogida al plan de Dios, al don gratuito que Dios me hace para mi salvación. Desde la soberbia, desde la autosuficiencia, porque yo me puedo resolver, yo puedo resolvérmela solo. Es la constante, digamos,
o el lema constante del hombre soberbio que quiere resolver las cosas a su manera. Yo puedo ser mi propia salvación, no necesito de Dios, no necesito de nadie, yo puedo arreglármela solo. Precisamente, lo, precisamente es lo que Cristo vino a darnos a entender. Tú no te las puedes arreglar solo, porque tú no estás aquí por ti mismo. Tú vienes de alguien, tú dependes de alguien que te ha dado vida, que te ha dado existencia y quiere que participes nuevamente de su amor, que participes nuevamente de la comunión plena con Él. ¿Para qué? Para que puedas vivir plenamente, puedas vivir la plenitud de la alegría, la plenitud del gozo. Pero para eso tienes que dejar de lado tu orgullo. Eso nos lo da a entender Cristo con su ejemplo de vida. Bien, paradójicamente, quien más pecado tiene es el que se considera a sí mismo justo ante Dios y ante la mirada de los hombres, quien presume de no necesitar la oferta de la salvación, quien pretende vivir en la luz mientras se obstina en vivir en las tinieblas. También para Pablo el pecado está marcado por una privación de la gloria y de la santidad que de Dios brotan y se manifiestan en Jesucristo. Nos podemos dar cuenta, hermanos, de que una persona que está sumida en pecado, precisamente es una persona que está completamente cegada a sus propias acciones, a su propia realidad, precisamente porque la soberbia lo ha, digamos, lo ha consumido tanto que ya no logra ser capaz de ver por sí mismo las acciones malas que lo están separando, que lo separan de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos decir sobre el pecado y su naturaleza, que principalmente es algo que surge o que tiene su origen en el uso, podemos decirlo, desviado o el mal uso de la libertad con la que Dios nos ha creado. Porque teniéndolo todo en Él, el hombre ha rechazado precisamente por querer ser distinto, por querer ser algo más que en una en un equivocado sueño puede ser algo mejor que lo que Dios ha hecho. Entonces, en ese deseo equivocado o desorientado, precisamente el hombre desde su libertad decide rechazar a Dios y buscar lo que Dios da en otros lugares y por sus propios méritos. Eso es el pecado, hermanos, es una ruptura con Dios, una ruptura con su plan salvífico, es una separación, un rechazo de Dios, rechazo que nos separa, que nos aleja de Dios, que también nos hace romper una relación de comunión y amistad con nosotros mismos, porque dejamos de vernos como criaturas buenas hechas por Dios y nos empezamos a ver como algo insuficiente, nos empezamos a ver como algo malo o como algo que necesita mejorar, como algo que necesita endiosarse, pero sin necesidad de Dios, sino por sus propios méritos. Por lo tanto, el pecado lleva a que tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Ya te doy la palabra, Norberto. Como también el pecado también nos lleva a una ruptura de la comunión con nuestro prójimo, porque dejamos de verlo como criatura de Dios, también creada, buena y por amor por Dios, y empezamos a verlo como un adversario. Ese es el efecto que tiene el pecado en nosotros. Bien, Norberto, tiene la palabra. Podemos decir que bajo esa perspectiva, que el mayor damnificado del pecado es el mismo pecador. Perdón, Norberto, ¿puede repetir que se escuchó un poco entrecortado? Bueno, voy a repetir. Puedo, bajo la perspectiva que nos está dando Fray, yo puedo decir que
el mayor damnificado del pecado es el pecador, antes que el prójimo. Eh, ¿Lo entiendo bien? ¿Puede reformular su pregunta? No logro comprender. O sea, que el que más se hace daño con el pecado es el pecador, más que a las otras personas. Bueno, es que el primero afectado por el pecado es uno mismo. Eso es lo que quiero decir. Eso, en El primero, conclusión, ese es el primer afectado y el el primero, mayor el pri- afectado. exacto, el primer afectado por el pecado es uno mismo. Después, ese pecado va a repercutir en otro, en mi prójimo, en mi relación con mi prójimo, pero también va a repercutir en cómo yo me relaciono con Dios. Como digo, el pecado no es simplemente un acto malo en sí, es que el pecado me va a alejar de Dios, me va a distorsionar, va a romper esa relación que tengo conmigo mismo y también va a romper, a dañar, a destruir mi relación con mi prójimo, precisamente porque ese pecado me ha separado de Dios. ¿Ok? ¿Queda claro, Norberto? Sí, señor. Bien, hermanos. Dicho esto, y ya habiendo hablado de lo que es el origen del pecado y su naturaleza, ¿tenemos alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algún aporte? El pecado puede tener consecuencias como la enfermedad. A ver, Nubia. Bien, Juanma, le contesto a Nubia y después te doy la palabra a ti. Bien, bien. Nirsa dice, el pecado original y la ley afirma que por la desobediencia de un solo hombre, el pecado y la muerte, no sé qué, nos salva, sino que servía para poner en evidencia la magnitud del pecado, ya que al conocer la regla, el hombre pues, se vuelve plenamente consciente de su desobediencia. Gracias por tu intervención, Mirza. Bien, el pecado puede tener consecuencias como la enfermedad. A ver, no es que necesariamente la enfermedad sea consecuencia directa de un pecado, pero sí, las enfermedades efectivamente pueden ser resultado de, sí, un mal uso de nuestra libertad y de nuestras facultades. Por ejemplo, no podemos, por ejemplo, una persona que haya heredado el tipo de diabetes que se transmite de padres a hijos, no pecó antes de nacer para que haya tenido diabetes. ¿Me explico? Como también las enfermedades que se heredan, las enfermedades que son hereditarias. Por ejemplo, hay tipos de cáncer, hay ejemplos en mi familia que son hereditarios. Por ejemplo, el cáncer uterino. Yo he tenido tías que han muerto de cáncer uterino, que sus hijas han muerto también de cáncer o se han contagiado de cáncer uterino. Ahora, ¿eso quiere decir que ellas pecaron o que mi tía pecó? No necesariamente, porque es algo consecuencia propia del organismo y del sistema inmune. Ahora, otras cosas, por ejemplo, yo me puedo enfermar, yo sí puedo enfermarme a raíz de un mal ejercicio de mi libertad. Sí, por ejemplo, yo puedo desarrollar problemas respiratorios si me fumo 3 o 4 cajas de cigarro al día. Y yo soy consciente de que el cigarro me puede hacer daño, pero yo no le presto atención a eso. Y sin embargo, yo fumo y fumo y fumo y fumo y fumo y fumo y fumo hasta que me enfermo. Ya te doy la palabra, Luis, porque le estoy respondiendo a Nil, a, a Nubia, después a Juanma y después tú, ¿sí? Eso por ese lado. Entonces, las enfermedades no necesariamente son consecuencia del pecado o de los pecados, pero sí pueden ser resultado del uso de nuestra libertad o del abuso o de los abusos que podemos cometer respecto a nuestro cuerpo. Una persona, por ejemplo, que maneja imprudentemente es propensa a sufrir un accidente y quedar con alguna deformidad o quedar con un problema de salud.
pero eso, no si, a ver, ¿qué dice aquí? No siempre es un castigo directo, aunque las escrituras relatan casos donde la enfermedad se usó como disciplina o consecuencia. Figuras como Jesús enseñaron a no juzgar ni asumir que una dolencia física específica es un castigo directo por un pecado individual o de los padres. Exacto. Jesús efectivamente nos explica eso. El pecado la enfermedad no necesariamente es resultado de un pecado o del pecado de un familiar de nosotros. No, pero sí, alguna enfermedad puede ser consecuencia de abusos que yo pueda cometer respecto a mi cuerpo. Sí, respondo a tu pregunta. A ver, aquí Luis dice, yo pienso que el pecado puede traer como consecuencia la culpa y o la vergüenza. Cualquiera de ellas puede llevar a enfermedades no físicas, pero sí psicológicas. Pues sí, como les digo, muchas veces las enfermedades sí también pueden ser resultado del uso que nosotros podemos tener de nuestra libertad, que pueden ser enfermedades físicas o dolencias físicas como también mentales. Por eso también la importancia de la conciencia de lo que estamos haciendo y tener mucho cuidado de lo que hacemos y buscar cuidar nuestra salud. Salud emocional, estilo de vida, ciertas acciones o hábitos destructivos, nada, estrés crónico, comportamientos nocivos, deterioro del sistema inmunológico. Muchas gracias, Nirsa. A partir del pecado original, el hombre siempre tiende al pecado. Podemos decir que sí. Sin embargo, podemos decir también que esta tendencia al pecado, sí, con el pecado original podemos decirlo. El pecado original, hermanos, sí, efectivamente podemos decir que es el origen. Y esta tendencia va a estar presente en nosotros. Y hay algo presente en nosotros que es la tendencia natural al mal, que es la concupiscencia, la tendencia al pecado. Sin embargo, hermanos, Cristo aparece siempre como esa respuesta o esa opción de vida que Dios nos presenta para atender a esas tentaciones, a esa tendencia al mal. Buscar el ejemplo en Cristo siempre es la mejor solución. A ver, había otro que tenía la mano arriba, Juanma. Juanma, ¿qué querías decir? Buenas noches, Fray. Buenas Yo quería noches. preguntar si a Adán y Eva, cegados por el orgullo, le quitaron también la oportunidad a Dios de hacer la primera redención de la humanidad. Porque si bien ellos en el texto vemos que culpan, Adán culpa a Eva y Eva a la serpiente, pero ninguno de ellos tuvo la humildad de decir, sí, yo pequé. Entonces quería saber si quitaron esa oportunidad a Dios de hacer la primera redención al humano. Bueno, empezando con que Dios en ningún momento retiró el favor de ellos, de su lado. Y Dios en ningún momento dejó de atenderlos como a sus criaturas, como a sus hijos. Eso por ese lado. Y también debemos tener en cuenta una cosa, hermanos, y es que el texto de Adán y Eva no es algo que necesariamente ocurrió literalmente como lo escuchamos, sino que es también un texto fruto o resultado de varias tradiciones que trataron de explicar de alguna manera cómo surge o cuál es el origen del mal en la humanidad y cómo a partir de eso Dios todo el tiempo está tratando de volver a llamar a ese hombre para que vuelva a estar con él. Ahí Mirza dice, el mismo texto más adelante dice que Dios los vistió con pieles. Es que nunca les retiró su favor. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo nos podemos dar cuenta de que Dios constantemente va a estar llamando y volviendo a llamar al hombre para que se acerque a Él y esté en comunión con Él. Sin embargo, el hombre va a volver a reincidir constantemente en volver a desviar su mirada de Dios. Pero Dios en ningún momento se desentiende del hombre ni deja de prestarle su favor. Es el hombre el que rechaza el auxilio de Dios. Si respondí tu pregunta, Juanma. Sí, señor. Bien. ¿Norberto tenía algo que decir? ¿O quién era?
No, era Luis. Luis. ¿Qué ibas a decir, Luis? Luis Beltrán. No, ya hice mi aporte a través del chat que yo decía que el pecado sí puede llevar a culpa o a vergüenza, y una culpa y una vergüenza no asistida terapéuticamente o con ayuda pastoral puede desembocar en enfermedades psicológicas y o físicas. Sí, es que efectiva, como les decía, no necesariamente las enfermedades son resultado del pecado, pero sí muchas enfermedades pueden ser consecuencia de los actos que cometemos, de los actos desordenados que podemos cometer. Pongo el ejemplo de un hombre de una persona que sufra del hígado, pero que es una persona alcohólica. La persona alcohólica que todos los días se pone hasta el tope de borracho, obviamente que va a llegar un momento que su hígado le va a pasar factura. Entonces, estamos viendo el ejemplo de una persona que por sus actos ha desarrollado una enfermedad, consecuencia de sus vicios. Eso es un ejemplo. Ahora, como también puede ser el ejemplo de una persona ¿qué te puedo decir? Diferente puede ser el caso de una persona que por herencia tiene la posibilidad de desarrollar cáncer en alguna parte de su cuerpo. No necesariamente, y puede ser la persona más sana que puede haber, se puede cuidar muchísimo, pero por algún lado, porque es hereditario, porque está en su árbol genealógico, en algún momento puede que el cáncer le reviente por algún lado. La persona se equivocó, actuó mal. No necesariamente, porque puede ser la persona que más se cuide, incluso puede ir periódicamente a hacerse exámenes, a estar en tratamiento, a prevenirse precisamente del cáncer, pero puede desarrollar cáncer, porque inevitablemente las células se activaron por herencia. La patología disculpa el pecado. Eso es un tema bastante complicado porque si hablamos de una persona que no es plenamente consciente o que actúa movida por una enfermedad o por un desorden psicológico, esos son casos que se tienen que evaluar. Claro, si hablamos de lo objetivo del acto, estamos hablando de un acto malo. Ahora, quién lo hizo y en qué condiciones lo hizo es lo que se debe evaluar. Porque no podemos meter a todos dentro de un mismo saco o pasarlos todos por la misma talla, sino que hay un abanico, sino que hay un abanico de posibilidades y de escenarios a evaluar para poder emitir un juicio. No es que yo voy a emitir un juicio de buenas a primeras. No estamos hablando aquí de una moral casuística, de manuales y recetarios donde, ajá, para tal pecado toca esta penitencia. No estamos hablando de eso. Para la persona, bueno, mató un perro, bueno, le toca rezar un rosario. Ah, pero aparte del perro, se robó un tractor. Ah, bueno, le toca rezar 2 rosarios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, ajá, mató un perro, pero ¿por qué lo hizo? Se robó un tractor. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Entonces, todo eso, hermanos, también tiene que evaluarse a la hora también de emitir una opinión o de dar un veredicto o al hacer un juicio moral sobre el comportamiento de alguien. Es complejo, pero se tiene que hacer. ¿Quién da el veredicto? Bueno, yo ahí también me metí obispo, sacerdote, incluso a la hora de nosotros también dar una opinión sobre el comportamiento de alguien. Nosotros no podemos dar una opinión sobre el comportamiento de alguien de buenas a primeras. Podemos hablar de que lo que hizo estuvo mal, pero también nuestro ejercicio es, si vamos a acompañar a una persona o si nos piden consejo, bueno, tú actuaste de esta manera, pero ¿qué te llevó a hacerlo?
o si yo me voy a hacer un examen, un discernimiento, yo, ajá, ¿qué me llevó a hacer esto? ¿Por qué yo actué de esta manera? ¿Qué me está pasando? ¿Qué debo trabajar? ¿En qué debo prestar atención? Es un constante ejercicio de discernimiento y de diferentes avatares a los que hay que prestarles atención. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Si no, ya para irnos a dormir. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? Parece que no. Bueno, hermanos, sin más, agradezco mucho que me permitieran compartir con ustedes estas dos clases. Espero que haya sido de provecho, tanto para espero que haya sido de provecho para ustedes como para mí el compartir con cada uno de ustedes. Bueno, espero que Dios me los bendiga, que pasen un ameno Pentecostés y bueno, que Dios me los bendiga. Todo entendido, muchas gracias. No hay de qué. Dios me los bendiga y bueno, que tengan una feliz noche. Bendiciones para Gracias, Fray. Lo